Un mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan ya en esta emisión. Los invitamos a que compartan la transmisión para que otros se unan. Y vamos a empezar con un texto de un artículo del periódico Revolución Obrera, de un artículo que tituló hace algunos años Paz con justicia social. Una peligrosa trampa contra el pueblo. En una de sus partes escribió lo siguiente: en el fondo de la sociedad, las cosas son muy distintas a como quisieran o se imaginan los partidos pacifistas. Las relaciones de explotación causan poderosas contradicciones entre clases, imposibles de resolver mientras subsistan tales relaciones sociales de producción. Son contradicciones objetivas, propias del sistema capitalista basado en la explotación asalariada. Y puesto que la economía colombiana es apenas un eslabón de la economía mundial, tales contradicciones entre explotados y explotadores han sido agigantadas por la crisis económica en medio de la cual los capitalistas defienden sus ganancias, cargando todo su peso sobre las masas y la infernal superexplotación de los obreros. Poderosas contradicciones que obligan a las clases a luchar, a los explotados en rebelión contra el orden capitalista, a los explotadores en defensa de ese orden mediante la fuerza represiva de su Estado. Una situación donde a la sociedad colombiana se le proponen dos caminos para resolver sus problemas: el de la conciliación de clases y el de la lucha de clases. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañero Ricardo. Muy buenas noches a los compañeros que nos acompañan en el programa de hoy. Bienvenidos todos a esta nueva emisión. Hoy, el gobierno de Duque, 4 años de guerra contra el pueblo. El 20 de julio, en medio de los aplausos de unos y abucheos de otros, Duque instaló el nuevo Congreso. Su discurso de 39 minutos fue de elogios sobre su gestión de gobierno. En un tono arrogante y desafiante, reiteró su compromiso con la paz durante su cuatrenio y felicitó a las fuerzas militares como los verdaderos héroes de la patria. 2 días después, era asesinado el minero Sergio Liscano por las balas del Ejército Nacional y días antes habían asesinado a otros dirigentes sociales en Putumayo y Caquetá. La guerra contra el pueblo no cesa. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Son el sostén de nuestra democracia. Gracias a las fuerzas militares y de policía. ¡Ay, jueputa! ¡A la gente, muchos malparidos! Bueno, como dice el título del programa de hoy, vamos a hablar sobre un aspecto del gobierno de Duque, de esos 4 años de guerra contra el pueblo, y a propósito, tomando como punto de partida el discurso del 20 de julio, que
todos de pronto pudimos conocer, donde en esa instalación del Congreso el saliente presidente entregó un balance de, según él, un fructífero trabajo. Un trabajo que, según todas sus informes y toda la verborrea pues, que nos trajo en esos más de 39 minutos, nos mostró una forma o una imagen de la situación en la que queda el país luego de ese cuatrenio del gobernado pues, bajo la presidencia de este señor. Nos llamó poderosamente la atención sobre todo un aspecto sobre el progreso de la paz, y de lo cual quiero, para iniciar pues el tema aquí con mi compañero José, recordar una partecita del discurso donde él lo tituló Es con hechos, y en medio de muchos abucheos y gritos de mentiroso, dijo esto sobre la paz, comillas: crea oportunidades con la paz y la legalidad, hablando de su gobierno. Hemos creído en una paz genuina, en la que las víctimas de la violencia son el eje central. Por ellas extendimos por 10 años la ley que las protege, y nos enorgullece ver por primera vez en este Congreso a sus representantes. Concluimos más de 1.400 obras PEDET y aumentamos el presupuesto de la paz con legalidad, llegando a 48 billones de pesos. Y asimismo, regularizamos más de 1,3 millones de hectáreas y entregamos más de 50.000 títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente. Este proceso de equidad lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones ni prejuicios. La violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia. De este calibre fue todo el discurso de este señor durante ese tiempo, y me llamó mucho la atención, especialmente pues al menos uno de los comentarios del senador Rodolfo Hernández, quien en medio mismo pues del discurso del señor Duque trinó en su cuenta lo siguiente: dijo: yo no sé si el presidente Duque está describiendo a Suiza o a Dinamarca, en una forma pues muy gráfica, efectivamente, pues de mostrar la ridiculez pues de todo ese discurso. Pero hoy queremos hablar aquí con mi compañero José sobre ese aspecto de la paz y la guerra contra el pueblo, porque tiene una enorme importancia, más allá de, perdón, más allá de de todas las cifras y de toda la palabrería pues con la que presenta el gobierno, mirar en hechos reales la situación en la que se encuentra el país, lo que fue su gobierno en este aspecto tan importante, y poder, a la luz de eso, hacernos a una idea de qué espera para lo que viene y dónde está realmente la solución para encontrar esa anhelada y esquiva paz para el pueblo colombiano. Bueno, para empezar, pues a pesar del trino gracioso de un reaccionario como Rodolfo Hernández, hay que decir que el discurso de Duque fue cínico, vilmente desvergonzado. De esto, ¿qué tenemos que decir? Empezando pues por las cifras, no de la supuesta entrega de 1 millón de hectáreas, de lo cual habrá que hablar más adelantico, sino de los hechos de guerra. Dirigentes asesinados, 1.338 desde la firma del acuerdo de paz en el 2016. Durante el gobierno de Duque, 933 asesinados y 104 en el último año. Firmantes de la paz asesinados, 328 desde la firma del acuerdo de paz con los jefes de las FARC.
273 de ellos durante el gobierno de Duque, 26 de ellos este último año. 265 masacres durante el gobierno de Duque, con 1.144 víctimas hasta el 4 de junio pasado. 566 desplazamientos como producto de la guerra durante el gobierno de Duque, que dejaron 218.304 nuevos desplazados. Y si miramos las cifras de los crímenes cometidos durante el estallido social del 28 al 23 de julio del año pasado, según Indepaz y Temblores, fueron 75 los asesinados, 83 las víctimas de violencia ocular, es decir, a los que dejaron tuertos, 28 víctimas de violación, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física y un total de 3.486 agresiones de casos de violencia policial. Las cifras, que estas son las más confiables, tomadas de lo que ha hecho Indepaz, Codes, Temblores. Sin embargo, anotaban antes que el número de asesinatos durante el levantamiento popular no eran 75 sino 80 personas, de las cuales no eran 44 únicamente las que había cometido la fuerza pública, sino que eran más de 60. Entre el SMAT, la fuerza disponible, el GOES y el ejército. Y el resto están atribuidos a civiles, entre comillas, es decir, a la gente de bien, a los paramilitares que en Cali sobre todo dispararon contra los manifestantes. Igualmente, no aparece ninguna cifra de los desaparecidos, que han ido apareciendo destrozados, desmembrados en el transcurso de los últimos meses. Aún con todas las incoherencias y que se minimizan las cifras reales, los datos demuestran no solo que la guerra contra el pueblo no ha cesado, sino que en los últimos años se ha incrementado. Incluso el 2021 fue uno de los años más terribles en todos los terrenos, donde se dispararon las cifras de asesinatos, masacres, desplazamientos y vejámenes, especialmente por parte de las fuerzas militares. En otras palabras, se comprobó de una manera dolorosa, terriblemente dolorosa, lo que advirtieron los proletarios revolucionarios de la Unión Obrera Comunista desde antes de que se firmaran los acuerdos de paz. La paz de los ricos es guerra contra el pueblo. Y es una demostración de que ese discurso de Duque en la instalación del establo parlamentario el pasado 20 de julio es de un cinismo desvergonzado terrible. Es una afrenta contra el pueblo, contra las víctimas, contra los desplazados, contra las comunidades que han sido sometidas a una guerra despiadada, antes con las motosierras, ahora a los tiros,
y con las mutilaciones. Ahorita casualmente, mirando pues las últimas noticias, hay que registrar el asesinato de dos líderes, ¿no? Uno cerca de Manizales, dice: asesinaron en el oriente de Caldas a un guía turístico y ambientalista que venía denunciando la persecución judicial para quitarle sus predios del proyecto Mamalú. La víctima era reconocida en la zona del oriente, ya que su proyecto turístico es reconocido a nivel mundial y de hecho visitado por decenas de turistas extranjeros. Luis Carlos era su nombre y él se desempeñaba también como pescador y acostumbraba a realizar prácticas en el río La Miel. De hecho, a sus abuelos también los mataron como parte de esa violencia. Y ahorita, hace unos minutos, también salió la noticia de que asesinaron a un representante de las víctimas en San Martín Meta, un líder social que fue atacado por sicarios en motocicleta y que lo asesinaron con impactos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo hasta ocasionarle su muerte. Son hechos pues realmente que desafortunadamente ilustran esa realidad que se vive todos los días en varias partes del país, ¿no? Sí. Hoy, 25 de julio de 2022, desde California, Santander, provincia de Sotonorte, seguimos denunciando públicamente al Estado colombiano por ser el autor de la criminalización de la pequeña minería. Ya hemos hecho varias denuncias y peticiones a los diferentes entes del Estado y nos responden: ahora es con el vil asesinato del señor Sergio Liscano Díaz por parte del Ejército Nacional. La última denuncia se hizo públicamente en la mesa reunida en la ciudad de Medellín mientras se socializaba la ley 2250, que nos habla sobre la formalización de la pequeña minería a nivel nacional. Eso ocurre el día 19 de julio y el 22 de julio nos llevamos la gran sorpresa que el Estado colombiano hace una nueva arremetida nuevamente, dejando un hecho lamentable para toda la provincia, como fue la muerte del señor Sergio Liscano Díaz. Mataron a Sergio aquí, el ejército lo mató. La camioneta, que lo bajen rápido, la camioneta, que lo bajen rápido. Queremos saludar aquí a los que nos han enviado algunos mensajitos en el chat. Un saludo muy especial a los compañeros de la Escuela Sindical María Cano, que muy juiciosos han estado presentes en los últimos programas y con toda seguridad que están contribuyendo a que se difunda este programa entre importantes sectores de la clase obrera a nivel nacional. También saludamos a John Jairo, que dice que la paz tenemos que construirla desde el campo apoyando a nuestros campesinos. A José Fabio, que nos saluda: buenas noches, combativo y revolucionario saludo. A Enrique Vanegas, un saludo fraternal para los compañeros que participan en el programa. Con el gobierno de Duque se confirma la vigencia de la lucha de clases, lo cual el gobierno petrista quiere borrar de la mente de los proletarios. A Isaías: buenas noches, compañeros. A Carlos Alfredo: buenas noches, Carlos Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Y a Isaías también, que dice que es un gobierno que se dedicó a acabar con el pueblo y a generar más pobreza y llevarse el erario público utilizando estrategias mafiosas y corruptas. A Carlos Alfredo: compartan la transmisión, compañeros, en grupos y contactos. Y a Ompul: las acciones sicariales, o sea, el terrorismo del mismo Estado, los contradice y a la vez reafirma lo dicho por la UOC: la paz de los ricos es abierta guerra contra el pueblo. Bueno, compañero, analicemos entonces este asunto pues de la guerra y de toda esta situación para lograr pues comprender este fenómeno y cuáles son sus raíces.
Los hechos que mencionábamos, el video, el audio del compañero y el video de los compañeros de California Santander, muestra no solamente el cinismo de Duque y de la mafia y del paramilitarismo frente al asunto de la paz, sino que describen con claridad las causas de la guerra. Miremos, por ejemplo, los casos de masacres y asesinatos de dirigentes populares ambientalistas, como el sucedido ahorita en Norcasia, el guía turístico, y defensores de derechos humanos se presentan principalmente en zonas donde se produce coca y marihuana, en las regiones mineras, especialmente donde existen proyectos de extracción de oro, caso de California Santander, donde acaban de asesinar al compañero, y de lo que acabamos de escuchar, y vienen desde antes de los acuerdos firmados por los jefes de las FARC, y que ese hecho había sido denunciado, las causas pues habían sido denunciadas por Revolución Obrera. Las causas de esa guerra contra el pueblo, que los jefes de los grupos guerrilleros aún pretenden presentar como revolucionaria, no lo es. Algunos revolucionarios incluso dicen que hay que transformar esa guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria. Y en algún aspecto tiene razón, pero no es apoyando uno u otro de los bandos, porque es una guerra reaccionaria por apoderarse de la renta extraordinaria que proviene de la industria de los psicotrópicos, es decir, del procesamiento de la hoja de coca y la marihuana, de las explotaciones mineras y de las reservas ambientales. No es una guerra contra la pobreza o contra la feudalidad o la semifeudalidad, sino es una guerra por apoderarse de la riqueza extraordinaria de las explotaciones que surgen de la renta capitalista del suelo, es decir, de la explotación de la tierra, una parte de lo que Marx llamó la renta diferencial 1, que proviene de las tierras fértiles que poseen materias primas, caso del oro, caso del petróleo, caso de los otros de las otras materias primas, ¿sí? Y especialmente ahora se concentra justamente donde está la explotación de oro y donde la guerra es contra los mineros artesanales, como en el caso de los compañeros de California Santander, una guerra que en este caso no solamente le entregaron a los árabes el páramo de Santurbán para extraer el oro a gran escala, es decir, para destruir esa reserva de agua, sino de propiciar la guerra y asesinar y acorralar a los mineros artesanales, que jamás durante toda su existencia han ocasionado daños ambientales, y eso hay que dejarlo claro. Pero además de eso está la renta, lo que Marx llamaba la renta diferencial 2, que es la producida por las inversiones sucesivas de capital en el campo, como es el caso de las zonas donde se produce y se procesa ahora la hoja de coca y la marihuana. Y todos han hablado de que se ha disminuido la cantidad de hectáreas sembradas de coca. Sin embargo, se sigue produciendo mucha más cantidad de coca de la que se producía hace años. Y ha sido producto de la inversión de capital allí. Y lo mismo sucede donde se produce la marihuana ahorita, especialmente en el Cauca, donde la ciencia y la técnica aplicada a esa producción está dando una renta especial.
Y ahorita, además de eso, se presenta en otras plantaciones, en algunas regiones donde se produce la palma africana y todavía están en disputa esas tierras. Por eso, mientras exista esa renta diferencial, esa ganancia extraordinaria que dejan esas explotaciones, la guerra contra el pueblo va a continuar. Es decir, es la disputa entre los distintos grupos armados, patrocinados, financiados por las clases dominantes, por la burguesía, por los carteles de la mafia, incluso por los carteles ahoritica, por los carteles de México, alrededor del narcotráfico. Continúa la guerra contra el pueblo y en esa guerra están metidos los grupos guerrilleros, por desgracia para el pueblo. Por eso mismo, el acuerdo de paz, el supuesto acuerdo firmado por los jefes de la FARC, era una mentira y solo escondía que ese acuerdo lo que pretendía era legalizar el despojo de los pobres del campo que ya había ocurrido. Es decir, legalizaron con él la propiedad de cerca de 10 millones de hectáreas que fueron arrebatadas a 7 millones de desplazados, dejó hasta ese momento, fueron arrebatadas a los pobres a sangre y fuego, con motosierras incluso. Y esas tierras hoy se encuentran en manos de los grandes capitalistas y monopolios nacionales y extranjeros. El baboso presidente dice en el discurso que entregó 1 millón, que entregó cerca de 1 millón de hectáreas. ¿Qué es eso respecto a los 10 millones de hectáreas que habla? Que es una mentira incluso, porque parte de esas tierras ni siquiera fue de las tierras de las cuales despojaron a los pobres, sino que están entregando de los baldíos del Estado, ¿sí? Y dice, prolongamos la ley 1142 que fue aprobada por Santos y la tuvieron que prolongar por 10 años más porque en 10 años solo habían cumplido con el 1% de lo que se habían comprometido a entregar de tierras. Es una vil burla. Y eso se denunció en Revolución Obrera en su momento también, incluso antes de que se presentara. Que la ley es de 2011, antes del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz. Y de eso hasta el momento, cuando Duque la prolonga por 10 años, apenas no alcanzaban a entregar el 1% de las tierras, y no de las tierras despojadas. Incluso ahí en ese tema, es bien importante que se entienda lo que están aplicando ahorita desde el gobierno, que llevan varios años con el tema aquel que llaman de formalización. Que la formalización de las tierras, el proceso que están haciendo es haciendo la titulación de las tierras a los poseedores en estos momentos. Es decir, no están haciendo un proceso de investigación de la historia de propiedad de la tierra, sino que están yendo pues a distintas partes del país, donde van y hacen una verificación de quiénes están como poseedores de la tierra, ¿sí? Y si ellos dicen que llevan 2, 3 años ahí como poseedores de la tierra, y si no aparece, que es el veneno que hay ahí, si no aparece otra gente diciendo que ellos son los propietarios anteriores de esa tierra, entonces les están adjudicando títulos de propiedad, ¿sí? Y obviamente se sabe cuál es el procedimiento de eso, es decir, desplazados, gente que asesinaron y gente que ya está en otras partes y están amenazados para que no vayan a pedir la propiedad sobre esa tierra, ¿sí? Entonces están ya titulando las tierras a los que tienen en estos momentos la propiedad, y es a eso lo que llaman la formalización, y a eso es a lo que el gobierno de Duque está diciendo que está restituyendo las tierras.
Lo que está es formalizando el despojo, El despojo. violento que se dio en todos estos años y dejando eso de manera legal. Eso. Además de la figura que se inventaron, que es lo de los compradores de buena fe. Entonces, despojadores como Argos, del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, alias Cartel de Medellín, se apropiaron de una gran parte de los Montes de María y aparecen ellos como compradores de buena fe. Es decir, ellos no sabían que se presentaron 11 masacres en Montes de María y ahorita esas tierras son de Argos. Se supone una cementera que tiene que ver con el campo, y en efecto allí ahorita se está produciendo teca, madera para la industria y palma africana. Esa burla fue denunciada desde antes de que se presentara, e incluso va más allá de la gente que se atrevió a reclamar con títulos de propiedad y todo, que no les pudieron negar, les entregaron la tierra y han sido asesinados los reclamantes de tierra e incluso revictimizados, vueltos a desplazar de las tierras que supuestamente les devolvieron. Por eso mismo no ha habido tal mejoramiento de acceso a la tierra como dice este bandido, para los campesinos como prometieron, ni a los desplazados les devolvieron sus tierras, ni han sido reparadas las víctimas como acordaron. Incluso, por el contrario, son cantidad los reclamantes asesinados, la gente vuelta a revictimizar y a desplazar, y la gente que está amenazada si regresan a sus tierras. La gente que simplemente ha exigido el cumplimiento de la tal ley. Este es uno de los problemas que seguirá enfrentando el gobierno de Petro. Y por eso el pueblo no debe confiar en que desde arriba los mismos que han sido patrocinadores, financiadores y beneficiarios de la guerra vayan ahora a renunciar a esos privilegios, a eso que ya adquirieron a sangre y fuego. Incluso la idea esa del tal pacto social, de negociar con Uribe y con los paramilitares, es terminar de legalizar ese asunto. La idea de la tal figurita esa del perdón social es pretender que el pueblo perdone a sus victimarios, que perdone a los masacradores, que perdone a los que descabezaron con motosierra a los campesinos. Y el pueblo no puede perdonar. No puede perdonar los crímenes infames de las clases dominantes. Y todas son cómplices de eso. Todas se han beneficiado de esa guerra asquerosa e inmunda que ha padecido el pueblo durante los últimos 40 años. Además porque hay un aspecto ahí que es importante que quede claro, ¿no? Porque nosotros hemos insistido de que eso es una política de Estado. Sin embargo, el Estado, llámese Estado pues de Uribe, llámese el Estado pues de Santos, el Estado encabezado ahora por Petro, hay una idea que se mantiene, y es esa de esconder o maquillar que todo esto es una política del Estado. Es decir, mostrando como que esto es una acción de grupos delincuenciales, sean las FARC, el ELN, sean los Pelusos, sea el Clan del Golfo, lo que sea, pero que son aparatos militares por fuera de la ley, por fuera del Estado, que no tienen relación y que por lo tanto el Estado está limpio de eso, ¿sí? Eso es una cosa que es bien importante, porque es decir, ¿cómo nosotros podemos entender
que eso no es así y cómo de esa manera se puede entender y se puede visionar cómo va a ser de aquí para adelante. Es decir, ese asunto pues de que son grupos al margen de la ley es una mera formalidad, ¿sí? Porque se sabe efectivamente que son grupos que están directamente relacionados con los grupos económicos poderosos del país, los cuales tienen sus representantes y socios dentro de los estamentos de poder del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, en todas, absolutamente en todas las cadenas, en todo el encadenamiento pues de órganos del Estado, están vinculados. Entonces eso está relacionado directamente, el negocio del narcotráfico y el negocio de todas esas tierras para la agroindustria está directamente relacionado con ellos y ellos están relacionados directamente con el Estado. Y la expresión y la manifestación de eso es que efectivamente no hay políticas serias estatales contra eso. Ni en el tema de restitución de tierras, ni en el tema de reparación, ni en el tema de la persecución efectiva contra esos supuestos actores armados ajenos al Estado. Cuando actúan ellos, el Estado desaparece. Es decir, por arte de magia, no aparece ni la policía, ni el ejército, ni absolutamente ningún ente del Estado. Simplemente mataron a los dirigentes, expropiaron, y ahí no pasó nada. Es decir, es una relación directa, innegable, totalmente clara de que eso hace parte de una política que es el mantenimiento y el cuidado de sus negocios, de los intereses de quienes detentan el poder. Y eso, si lo llevamos a lo de ahora, entonces claro, era la gran discusión con los defensores pues de la campaña de Petro, ¿sí? Cuando decían que esto iba a ser algo nuevo, que esto era un rompimiento con esa política, ¿sí? Era un rompimiento con esas clases y toda esa caterva pues de reaccionarios y de asesinos del pueblo. Entonces cuando hacen lo que menciona José efectivamente ahorita, de hacer el gran pacto nacional, pues es eso, ¿sí? ¿Qué es el pacto? Es decir, perdonarlos, es decir, ustedes siguen siendo parte de... porque ustedes realmente son los que tienen el poder. Es decir, sin ellos no se puede gobernar. Hay que gobernar es con ellos. Y eso el mismo gobierno y todos los petristas lo reconocen. Es decir, no van a hacer un gobierno sin los paramilitares, no van a hacer un gobierno sin las FARC, sin el ELN, sin todos esos clanes pues poderosos. Ellos van a estar metidos ahí. Entonces, lo que se prevé efectivamente es que si es por el gobierno como tal, eso no va a cambiar. Eso. Incluso va a suceder lo mismo que sucedió en México con AMLO, que prometía incluso cambiar y AMLO le tocó seguir gobernando también con la mafia y el paramilitarismo, y únicamente la respuesta que ha encontrado el pueblo en México ha sido armarse para responder a la violencia paramilitar, y los paramilitares han sido siempre un apéndice de los militares, por eso se llaman paramilitares, es decir, han sido la parte, entre comillas, oscura de las fuerzas militares oficiales. Como aquí, participación no solamente que se hacen los locos para dejarlos actuar, sino incluso participación directa del Estado y de las fuerzas militares del Estado en masacres tan terribles como la de Mapiripán, por ejemplo. Pero esa no es solo la guerra no consiste solamente en eso. La otra causa de la guerra contra el pueblo tiene que ver con la forma en que el Estado, al servicio de las explotadoras clases dominantes, enfrentan las exigencias populares. Y consiste en aplicar la política imperialista yanqui, que parte de considerar toda manifestación contraria a los intereses de los capitalistas como del, entre comillas, enemigo interno, es decir, de fuerzas enemigas de la democracia en fuerzas enemigas del Estado, que son a la final las fuerzas enemigas
de su orden social. Y claro, en un aspecto tienen razón. En efecto, las clases dominantes y el imperialismo son enemigos a muerte del pueblo colombiano. No tienen intereses comunes, ni pueden conciliar esos intereses, como lo ha demostrado la cruenta lucha de clases que desgarra la sociedad colombiana. Y a ese propósito de esa guerra que han declarado los enemigos contra el pueblo, y de las negociaciones que seguramente el gobierno de Petro entablará con el ELN, con las disidencias de las FARC, incluso con los paramilitares, los compañeros de las FARC que fueron engañados y que hoy, entre otras cosas, se están rebelando contra los jefes que se entregaron de patas y manos a la burguesía detrás de los puestos del Estado, así como a los compañeros que pertenecen a los grupos guerrilleros y que de verdad ansían la revolución y la liberación del pueblo colombiano, deben reflexionar seriamente, porque están llamados a romper con sus direcciones y a comprometerse con el pueblo para preparar la verdadera guerra popular. Y tienen una responsabilidad especial porque tienen que poner a disposición de las masas populares sus conocimientos sobre la guerra y las armas que poseen para organizar las milicias populares, para organizar los destacamentos que pueden enfrentar con éxito la guerra reaccionaria que va a proseguir, para proteger a las comunidades y sus dirigentes y para que sea el pueblo quien en el próximo levantamiento popular derribe pues con la fuerza revolucionaria, con la violencia revolucionaria a las clases reaccionarias, para que el próximo levantamiento popular destruya ese viejo aparato estatal burocrático, reaccionario, criminal, que está en manos de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Es decir, una máquina que no le sirve al pueblo y no le puede servir, así haya gente progresista, incluso con muy buena voluntad de servirle al pueblo, pero no le sirve, porque ese es un aparato al servicio exclusivo de los intereses de los enemigos centenarios del pueblo, y por eso necesita destruirlo e instaurar un nuevo estado de los obreros y campesinos armados. Y en eso tienen que pensar no solamente los compañeros revolucionarios que están en esos grupos guerrilleros ahorita sirviendo a una causa innoble, sino que tiene que ser también para que los trabajadores pensemos en eso. La muerte de los compañeros, del compañero ahorita reciente en California, Santander, la muerte del ambientalista en Norcasia, Caldas, la muerte del firmante de paz en el Meta, tienen que llamarnos a reflexionar seriamente sobre el asunto. No podemos seguir poniendo los muertos. Necesitamos proteger a las masas. Necesitamos organizarnos para enfrentar esa guerra que los enemigos del pueblo nos han declarado. Sí, es muy cierto. Y quiero destacar de lo que menciona José, un tema que tiene que llamar a reflexionar sobre todo a aquellos que se han prestado para ese engaño. Dentro de todas esas filas pues de gente que le ha hecho campaña a la ilusión pues encabezada por Gustavo Petro, sobre todo en ese aspecto de sembrar esa falsa semilla de la paz, de hacerle creer a la gente, a los luchadores, a los obreros revolucionarios, a la gente pues que quiere realmente justicia, que quiere resolver los problemas del pueblo, los problemas del hambre, del desempleo, de la pobreza, de toda esa cantidad de males que aquejan a la sociedad, y prestarse para esa ilusión, para sembrar esa semilla de que puede haber efectivamente paz, porque
no puede haber ni paz entre esos grupos económicos que se disputan esa distribución de la ganancia, de la plusvalía y de esa renta diferencial de esos cultivos ilícitos. No va a haber paz entre ellos porque ellos se van a seguir matando por eso. Y en eso van a seguir llevándose a los dirigentes del pueblo. ¿Sí? No es una guerra entre ellos únicamente, es una guerra donde meten al pueblo en medio de eso, y esa no es posible, esa no la van a conquistar, esa paz no la van a construir, esa guerra no la van a terminar, y mucho menos, y sobre todo, no pueden conquistar la paz entre clases, es decir, entre clases que tienen intereses completamente antagónicos, no puede existir paz. Es decir, que un hombre como Petro, que por su historia de lucha y por su trayectoria y por todo lo que él ha pregonado, se crea ese cuento aceptable, porque él jamás ha sido un comunista, él jamás ha hablado de que hay que destruir esta sociedad y construir una nueva, él jamás ha hablado del poder para los trabajadores. Es decir, es entendible que un señor como esos tenga pues esa bandera de campaña, pero que revolucionarios, que gente que se dice pues comunista, que se presten para eso, realmente eso es algo que tiene que llamar a la reflexión, porque la paz entre clases no es posible, entre ricos y pobres no va a haber paz jamás. Y por ende, el llamado, porque todos queremos la paz, el llamado claro que nosotros tenemos que hacer siempre y enseñarle a la gente que está incluso engañada por ese camino, es de que si queremos la paz, tenemos que prepararnos para la guerra, pero no para la guerra reaccionaria, sino para la guerra revolucionaria, porque querámoslo o no, las ciencias sociales, el marxismo que estudia pues todas las contradicciones de la sociedad capitalista, ha explicado de distintas maneras que la solución para avanzar en esa paz para el pueblo es destruyendo el Estado. Hay que destruir ese aparato estatal y hay que construir uno distinto, nuevo, basado en el poder armado de obreros y campesinos. Esa es la necesidad más importante de la sociedad colombiana y esa es la base sobre la que realmente podemos hablar de una edificación, de una paz para el pueblo. Y por eso el llamado ahorita es a vincular esa propaganda, esa idea entre las masas y llevarlos pues a través de esos dirigentes que están luchando y a que entiendan que no pueden ver en el Estado y ese Estado con ese gobierno ahora un amigo del pueblo. No, el Estado sigue siendo un Estado de clase, sigue siendo un enemigo contra el cual hay que luchar y el camino es ese. Hay que luchar por las reivindicaciones, hay que dejar de soñar con esa idea de que los ricos se van a unir con los pobres para hacer una sociedad benéfica para todos. Hay que abolir la propiedad privada sobre esos medios de producción y esa es la única manera de satisfacer realmente las necesidades básicas de la población. El llamado entonces es a que trabajemos realmente hacia una verdadera paz, pero no es tiempos ahorita de hablar de paz. Ahorita hay que hablar es de preparar esos nuevos levantamientos que se vienen, que con toda seguridad van a verse, porque ese es el camino, porque obedece a esas contradicciones que hay y el pueblo va a tener que levantarse nuevamente y posiblemente lo haga con más fuerza. Y los revolucionarios, los obreros conscientes que nos están escuchando, llamarlos a que se vinculen a estas tareas de construcción del partido, porque es muy importante que para poder dirigir todo ese torrente de lucha que se viene, se construya un auténtico partido comunista revolucionario, un partido con profundas raíces entre las masas, entre el proletariado industrial, un partido con ese arraigo que pueda garantizar realmente ser esa fuerza poderosa, ese partido bolchevique que es del que nosotros hemos estado hablando y es por el que hay que trabajar para esa construcción. Entonces el llamado es a eso, compañeros. No sé si el compañero José tenga algunas palabras finales para referirnos pues a estas tareas que se vienen ahora. No tendría nada más que decir. De acuerdo completamente en que para dirigir una guerra como la que hay que librar, una insurrección popular triunfante, se necesita un partido revolucionario y hay que construirlo
Y esa es la tarea más urgente de los obreros conscientes y de la intelectualidad revolucionaria. Dice aquí finalmente José: ni perdón ni olvido. A la guerra reaccionaria hay que responderle con la guerra revolucionaria de las masas. Dice Jaime: mientras existan las clases sociales no hay ninguna paz. Y John Jairo: el rico solo mira al pobre como su esclavo moderno y que cuando ya no le produce lo desecha. Esa es la realidad. El capital no tiene reparo de los recursos naturales, solo se aprovechan para lucrarse como lo hacen con las fuerzas productivas, dice Isaías Blanco Moreno. Y Carlos dice: los progres dicen que la violencia revolucionaria es cosa del pasado, pero no ven que el imperialismo se arma actualmente y las invasiones son muy actuales. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes. Muchas gracias, compañero José, y a todo el equipo técnico que nos ha hecho posible esta transmisión, y los esperamos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.